Bienvenido a quienes vean el video de la clase después. El día de hoy en el aula virtual van a encontrar el apunte de esta semana en la sección, a ver, ¿dónde estamos? Introducción al cálculo. En la sección de apuntes deberían encontrar el apunte número 5. ¿Ya? Con este apunte y con lo que vamos a ver el día de hoy concluimos esta primera unidad de los números reales. Ya la próxima clase podríamos ingresar de lleno al estudio de las funciones. ¿Ya? ¿Qué dice este apunte? ¿Dónde están los apuntes? Esto de acá. Aplicaciones, no. Sobre 2. Aquí estamos. Es el módulo o valor absoluto. El módulo o el valor absoluto es una función, ¿ya? Y se puede entender como una función, pero también se puede entender como una operación. Hay varias formas de definir el valor absoluto, ¿ya? Hay varias formas de definir el valor absoluto. Parece que... están todos dos compañeros. Ahí sí estamos compartiendo pantalla. Les decía, hay varias formas de definir el valor absoluto. Aquí se entrega una, que a mí me parece que es la que mejor se condice con la construcción axiomática que teníamos de los números reales. Que el módulo de un valor de un número o el valor absoluto de un número es el mismo numerito si este es positivo o mayor que 0 o mayor o igual que 0 y negativo, o sea, o el número con el signo cambiado si el número es menor que 0. Un segundo, por favor. De vuelta, jóvenes, les decía entonces que esta es una forma de definir el valor absoluto. También se puede definir como, por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cuadrado. Raíz n de x al cuadrado. Por ejemplo, esa es una forma de definir la raíz cuadrada de x al cuadrado.
Y efectivamente son dos rectas. Son dos ecuaciones de la recta. La recta igual x y la recta igual a menos x. Que se juntan o se cruzan en x igual 0. Esta es una función lineal, podríamos decirlo, cuasi lineal. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto tiene ciertas propiedades. ¿Ya? Y quisiera que demostráramos algunas de estas propiedades. Por ejemplo, que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0 para todo x en los reales. Entonces, por tricotomía, analizamos los tres casos posibles. Primero, x mayor que 0. X mayor que 0 implica que el módulo de x o el valor absoluto de x es igual a x, que a su vez efectivamente es mayor que 0. ¿Ya? Así que si x es mayor que 0 se cumple. Si x es igual a 0, eso implica que el valor absoluto de x es igual a 0. También se estaría cumpliendo que es mayor o igual que 0. Y en el tercer caso, que x sea menor que 0, en el caso que x sea menor que 0, eso implica que el módulo de x es igual a menos x. Y menos x es mayor que 0. Esto podríamos decir que es por propiedad de los números positivos. ¿Ya? Así que eso dejaría demostrada esta primera propiedad. ¿Ya? La segunda propiedad tampoco es muy difícil de demostrar, pero uno sabe que el módulo de x va a depender de si x es positivo o negativo, ¿cierto? ¿Ya? Y también el módulo de menos x, vamos a ver, el módulo de menos x va a ser menos x o x. Si menos x es mayor que 0, mayor o igual que 0, o x es menor, o menos x es menor que 0. O sea, eso dice la propiedad. Podemos reescribir el segundo valor absoluto de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque menos x mayor o igual que 0 es equivalente, ¿sí? ¿Cómo x va a ser mayor a 0? O sea, menos x. No entiendo. A ver, no entendí la pregunta. ¿Si me la puedes repetir? ¿Cómo menos x va a ser mayor a 0? Ah, ya, tú estás confundiendo el signo como una indicación de ser un número positivo o negativo, y aquí el signo simplemente lo estamos utilizando como un indicativo de si es el inverso aditivo de otro número.
Ah, ya. ¿Ya? Mira, pensemos lo siguiente, mira, voy a tomar esta definición, que es donde tenemos como la duda, y voy a cambiar el x por un 3. Entonces, el valor absoluto de Profe, 3, ¿sí? ¿podría subir un poquito? Por fin. ¿Algo ahí? Gracias. Ya, el valor absoluto de menos 3 va a ser menos 3 si el menos 3, si el menos 3 es mayor o igual que 0. Un segundo, chicos. Disculpen. Entonces, mira, o va a ser menos 3 si menos 3 es menor que 0. ¿Ya? En el fondo, en este caso, lo que hacemos es cambiarle el signo. Eso te dice la definición de valor absoluto. ¿Ya? Es, si el número es positivo, se deja tal como está. Si el número es negativo, se le cambia el signo. ¿Ya? Entonces, si x menos x es mayor o igual que 0, implica que x es menor que 0. Menor o igual que 0. Y que menos x sea menor que 0, eso es equivalente a que x sea mayor que 0. ¿Ya? Entonces podríamos reescribir entonces esta propiedad como aquí como x menor que mayor que 0, mayor o igual que 0, o menor o igual que 0, y aquí como x mayor que 0. En ambos casos, entonces, en ambos casos, el valor absoluto será equivalente. ¿Ya? Porque vemos que esta expresión es equivalente con esta expresión. Entonces, yo les propongo que esta primera parte de la clase la utilicemos en demostrar estas propiedades del valor absoluto utilizando esta definición. ¿Ya? Así que yo les voy a proponer que trabajemos como ejercicios la 3, 4, 5, 6 y 7. Ejercicios. Demostrar 3, 4, 5, 6, 7. Y para eso nos vamos a tomaremos unos 25 minutos. Bueno, unos 20 minutos, no tanto. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos esta demostración del 3 después de que, de que pasó un tiempo y no logramos, digamos, tener luces de la demostración. Y básicamente es, primero, partir de la definición, ver qué me quieren demostrar, entender la acción lógica de aquello que me están pidiendo, en este caso que es una equivalencia, por tanto tengo que demostrar la implicación en ambas direcciones, y cada una analizarla por separado. Por ejemplo, el 4. El 4 es una igualdad. Y esa igualdad, demostración. Y esta igualdad, al ser una igualdad, implica una igualdad triple, implica utilizar la transitividad de la relación de igualdad. Entonces no tenemos que demostrar todas las igualdades aquí, solamente con dos. Por ejemplo, que x al cuadrado es igual a x al cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, comencemos con esta primera. Y vemos que x al cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x en los reales, ¿ya? Por teorema. Sabemos eso. ¿Ya? Esto implica que el valor absoluto de x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces, con eso demostramos que igualdad esta con esta, ¿cierto? Ahora voy a comenzar ahora del x cuadrado. A su vez, o veamos esto como un punto 2. X al cuadrado es igual a x multiplicado por x, ¿cierto? Y podemos aplicar el valor absoluto en este caso. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que x multiplicado por x es igual, no sé si tenemos alguna propiedad anterior, x mayor que 0, la otra vienen acá, así que esa no la podemos, no podemos aplicar el valor absoluto. Es x por x, eso sabemos. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x multiplicado por x, ¿cierto? Y esto es mayor que 0 para cualquier par de x. De la misma forma que valor absoluto de x multiplicado por valor absoluto de x es mayor que 0. Entonces, podemos decir que el valor absoluto de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x al cuadrado, al ser ambos productos del mismo número.
Entonces, por tricotomía, o en realidad por transitividad, tenemos aquello que queremos demostrar, esta triple igualdad. ¿Dónde está la mayor dificultad aquí? En esta última. Esto deberíamos reiniciar. No sé si alguien se anima a demostrar la propiedad número 5. Profe, la 5 se demostraría de la misma forma que el 4, ¿no? A ver, profe, puede subir un poquito. Ya, la 5, fíjate, es una relación de desigualdad. Entonces yo te sugiero ver qué pasa si x es mayor que 0 y qué pasa si x es mayor o igual que 0 o x menor que 0. Si se da esa igualdad, esa desigualdad. Por ejemplo, si x es mayor que 0, mayor o igual que 0, esto va a ser una igualdad. Así que se va a cumplir. Y esto va a ser una desigualdad. Entonces sí se va a cumplir. En el caso que x sea menor que 0, aquí voy a tener una igualdad y por el otro lado voy a tener una desigualdad. Pero las relaciones de desigualdad no se cumplirían. O sea, sí se cumpliría. Entonces te sugiero que vean los tres casos. Si x vale 0, ¿qué pasa? Si x es mayor que 0, ¿qué pasa? Y si x es menor que 0, ¿qué sucede? Tómense unos minutitos para eso.
A ver, jóvenes, dice Daniel, no entendí el último paso de la 4. Mira, aquí el paso de la 4 es un poquito extraño, porque sería lo ideal tener la propiedad 6 para demostrar la 4, se demostraría bastante sencillo, bastante sencillo. Entonces lo que hacemos simplemente es mostrar que ambos valores son mayores que 0 y que implican el mismo valor absoluto necesariamente. No sé si alguien hizo la 5. Profe, tengo una pregunta. Pregúnteme. Pero la 4 se podría justificar por la clausura, ya que el valor absoluto siempre va a ser, o sea, va a pertenecer a los reales o va a ser igual a 0. El valor absoluto, al ser mayor que 0, y en el conjunto de los números positivos también hay clausura, se podría justificar también de esa forma. Ya, a ver. No sé si alguien hizo la 5, parece que no, pero la sugerencia era por tricotomía, analizamos cada caso. Mira, el primer caso sería x mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de x es igual a x. Y se tendría la siguiente desigualdad. En este caso, se tendría que menos el valor absoluto de x sería menor que x y a su vez eso igual a x. Cumpliendo con la condición que se necesita demostrar. El segundo caso es x igual a 0. Entonces el valor absoluto de x va a ser igual a 0. Y se tendría que el menos el valor absoluto de x sería igual a x y a su vez igual a x. O al valor absoluto de x. ¿Ya? Cumpliéndose con la condición de que se necesita demostrar. Y el tercer caso sería x menor que 0. Entonces, el valor absoluto de x sería igual a menos x. Y se tendría que menos el valor absoluto de x sería igual a x, y a su vez esto sería menor que el valor absoluto de x. Quedando así demostrado cada caso. O sea, el objetivo de estas demostraciones es que usted se interiorice con las propiedades y la forma que vamos a tener de trabajar con el valor absoluto. Las propiedades que siguen, 8, 9, 10, tienen que ver con las desigualdades relacionadas al valor absoluto. ¿Ya? Por ejemplo, si el valor absoluto de x es menor que un número positivo,
entonces el valor de x en sí se va a mover entre esos posibles valores, que sería la 8. Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, esta función, vamos a borrar esta función, vamos a poner aquí dos deslizadores, el A, el B, y vamos a tener el valor absoluto de x más A más B. Entonces por ahora vamos a tener el A 0. Y si por ejemplo tenemos el valor absoluto de x mayor que 5, o sea, menor que 5, quiere decir que los posibles valores donde se mueve x están aquí, entre menos 5 y 5. Si por el otro lado el valor absoluto de x es mayor que un número, entonces x va a ser menor que ese número en negativo o mayor que ese número en positivo. Es decir, por ejemplo, si x es mayor que 3, los posibles valores donde el valor absoluto de x es mayor que 3 estarían desde el menos 3 hacia el menos infinito y desde el 3 hacia el más infinito. Las otras propiedades tienen que ver con que si sumamos o restamos un numerito al valor absoluto. Fíjense que al cambiar el A aquí, lo que hacemos es mover esto. Pero las propiedades se siguen manteniendo. Ahora, estas propiedades, sumada a esta última propiedad que es la desigualdad triangular, nos permiten resolver inecuaciones con valor absoluto. Antes de eso, la última gran propiedad del valor absoluto es la desigualdad triangular. ¿Y por qué se llama desigualdad triangular? Porque para formar un triángulo con 3 segmentos distintos, necesitamos que la suma de 2 segmentos sea siempre mayor o igual que el tercero. Si es menor, por ejemplo, si tengo un segmento de longitud aquí es 6 y uno de mis segmentos mide 2 y el otro 3, no voy a poder formar el triángulo. Necesito que la suma de los otros dos sea mayor o igual que 11. ¿Ya? En el fondo, cuando tengo la suma de dos números en valor absoluto y los separo la suma de dos valores absolutos, lo que hago es una desigualdad. Para resolver inecuaciones con valor absoluto, vamos a tener dos principales mecanismos. Yo el que prefiero es utilizar las propiedades de desigualdad triangular para después desglosar esto en puntos críticos, o simplemente utilizar las propiedades. ¿Ya? Entonces nos vamos a tomar un receso de unos 10 minutitos porque ya no habíamos tomado uno anterior para que ustedes hicieran las demostraciones, que costó un poquito, y vamos a ver estos dos ejemplos a la vuelta de este receso para así dejar la clase de hoy con esta parte. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a las 11 con 15 minutos. Jóvenes, estamos de vuelta y quisiera que resolviéramos estas dos inecuaciones utilizando primero propiedades de las inecuaciones, propiedades del valor absoluto, y también después de eso viendo el tema de los puntos críticos. Entonces, mira, dejé esta solución aquí simplemente para que después comprobáramos la respuesta. Porque aquí, lo primero que debemos hacer en esta inecuación, vamos a poner aquí solución. Lo primero que vamos a hacer en esta inecuación es ahí está. Vamos a dividir
por el valor absoluto de x. ¿Es posible eso? Dividir por el valor absoluto de x. Eso no cambia, no sería difícil, puesto que podría cambiar el signo de la desigualdad al no saber qué signo tiene x. ¿O no? No, que el valor absoluto siempre sería positivo. Exacto. Al ser el valor absoluto siempre positivo, podemos multiplicar y dividir en una ecuación por el valor absoluto. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Que 2 es menor que el valor absoluto de x menos 1 dividido en el valor absoluto de x. Profe, Profe, ¿Sí? Sí, sí, sí. pero eso no se restringe primero, ¿Por que qué? x sea distinto de 0. Después, cuando veamos los puntos críticos, vamos a hacer la restricción y vamos a sacar el 0 de las posibles soluciones. ¿Ya? O ver si está, porque ahora viendo esto, efectivamente, a lo mejor aquí no podríamos utilizar el 0. Así que yo me voy a preguntar si esto está correcto. A lo mejor me equivoqué al ponerlo. Ya. Pero después con los puntos críticos podríamos hacer esto. Entonces, luego tendríamos 2 menor, y ahora reunimos los dos valores absolutos en x menos 1 dividido x. ¿Ya? Y esto es por propiedad de valor absoluto. ¿Qué propiedad estoy usando aquí? Propiedad, mira, esto es clarito. Propiedad. ¿Qué propiedad estoy usando aquí? La propiedad número 7. Entonces ahora, esto implica que dos cosas. Que 2 sea menor, a ver, cuando un número es menor que el valor absoluto, menor o igual, significa que menos lo que está en el valor absoluto, que en este caso es x menos 1 dividido x, es menor que menos 2, o que lo que está en el valor absoluto, es decir, x menos 1 dividido x, sea mayor que 2. Vamos a poner esto en paréntesis cuadrado para diferenciar bien que tengo aquí dos inecuaciones ahora. X menos, esto es sin el menos. Entonces, ahora, aquí voy a poner aquí que esto utilizando la propiedad 9 de valor absoluto. Entonces, ahora tenemos dos inecuaciones cuyas soluciones deben unirse. Porque tenemos el O. ¿Ya? Así que vamos a llamar a esta primera inecuación 1. Esa primera la vamos a llamar inecuación 1. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos aquí es sumar 2. Tendríamos x menos 1 dividido x más 2 menor que 0. ¿Ya?
Voy a saltarme la paginita aquí. Taca, taca, ta, insertar. Salto de página, ahí sí. Entonces, sumando fracciones, habría que amplificar por x la segunda fracción. Tendríamos x menos 1 dividido x más 2x dividido x menor que 0. ¿Ya? Entonces esto sería x menos 1 más 2x dividido x menor que 0. Así que finalmente tendríamos 3x menos 1 dividido x menor que 0. Así que utilizando los puntos críticos, o sea, una vez que ya nos deshacemos del valor absoluto, que es lo que hacemos con esta propiedad, desarrollamos la inecuación como una inecuación cualquiera. Los puntos críticos, que serían x igual 0 y x igual 1/3. ¿Sí? Hacemos la respectiva tablita. Entonces, la expresión del menos infinito al 0, del 0 al 1/3, del 1/3 al más infinito, expresión 1, expresión 2, total. Entonces, tenemos desde el menos infinito al 0, sin tomar el 0. El 0 no lo podemos tomar porque está en el denominador. Y ahí está la restricción que decía la compañera. Segundo, desde el 0 hasta el 1/3, desde el 0, 1/3, ¿sí? El 1/3 tampoco lo vamos a tomar porque es menor estricto la ecuación. ¿Ya? Y luego, entre el 1/3 y el más infinito. Aquí me convendría más poner los paréntesis redondos, para que se ve mejor con eso. ¿Ya? Tenemos la expresión 3x menos 1, 3x menos 1, y la expresión x. Entonces, entre el menos infinito y el 0, ¿qué signo tiene la primera expresión? El 3x menos 1, cuando x es menor a infinito, o sea, menor a 0. Es negativo. Es negativo. Por ejemplo, si cambiamos esto por el menos 1 nos va a dar menos 2. Y la segunda evidentemente es negativa, ¿cierto? Entonces, en total esto es positivo. La segunda, entre el 0 y 1/3, vamos a seguir teniendo negativo aquí. Pero aquí ya vamos a tener positivo. Entonces, en total, negativo en ese intervalo. Y en el último vamos a tener todo positivo. Positivo, disculpen. Positivo y positivo. Entonces, la solución es el intervalo 0, 1/3.
Esa es la solución 1. Vamos a llamarle esto solución 1. Ese intervalo. Vamos ahora a la ecuación 2. La ecuación 2. Que sería esta. La del mayor que 0. Entonces vamos viendo aquí. Lo primero que vamos a hacer es restar 2. Tenemos entonces x menos 1 dividido x dividido x menos 2 mayor que 0. Después operamos las fracciones. Y ahí nos va a dar x menos 1 dividido x menos 2x dividido x. ¿Sí? Mayor que 0. Hacemos la respectiva suma. Nos va a quedar menos x menos 1, ¿cierto? Dividido x. Dividido x. Menor o mayor que 0. Entonces, los puntos críticos, utilizando los puntos críticos, tenemos. Profe, ¿Sí? parece que en el ejercicio anterior se equivocó porque a mí me da menos 1, ¿Ya? coma 1/3 y usted también lo había puesto así Ah, no, en la solución. en la solución final. Lo que pasa es que esta solución va a ser la unión de las dos inecuaciones. Pero esto nos da 0 necesariamente porque los puntos críticos son que aquí se haga 0, el x, o que esto se haga 0 solamente. Por ahora. ¿Ya? Por ahora esto está correcto, por ahora. Lo que yo digo es que aquí al final parece que hay que sacar el 0 de este intervalo. Entonces hay que tener ojo con eso. Yo al parecer no lo saqué cuando resolví. De hecho aquí nos va a dar el menos 1. Porque el primer punto crítico es el x igual a menos 1. ¿Cierto? Y el segundo punto crítico es x igual 0. ¿Cierto? Entonces la tablita, que me va a traer esta misma tablita de acá, entre el menos infinito y el menos 1, entre el menos 1 y el 0, y después entre el 0 y el más infinito. Y aquí tenemos la expresión menos x menos 1 y la expresión x. Antes del menos 1, ¿qué signo tiene la primera expresión? ¿Negativo? Negativo. ¿Seguro que negativo? Porque, por ejemplo, si cambiamos la x por un menos 2, tendríamos menos menos 2 menos 1. Esto debería ser positivo. Si cambiamos la x por un menos 3, por ejemplo, tendríamos menos menos 3, es decir, 3 positivo menos 1, 2 positivo. Acá sí tendríamos negativo y al final negativo. Luego, aquí tendríamos entre el menos 1 y el 0 tendríamos negativo, negativo y al final positivo. Por ejemplo, se escoge el 0,5, el menos 0,5. Y después del 0 tendríamos negativo, en este caso, positivo y en total negativo. Así que la solución final en este caso, la solución final en este intervalo S sub 2 sería entre el menos 1
y el 0 sin contar el 0. Finalmente, uniendo, y eso es porque la propiedad tiene un O, por eso uniendo, tenemos la solución final. En este caso vamos a decir S es igual a la solución 1 unida a la solución 2. En el fondo, unida a la solución 2. Que es entonces este intervalo en este orden unido al primer intervalo, entre el 0 y el 1/3. Ahora sí tiene sentido esto. ¿Ya? Segundito, cortito, disculpen. La segunda ecuación es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque implica ocupar varias propiedades de valor absoluto. Solución. Al partir de esto, inmediatamente podemos decir que esto implica, y aquí voy viendo, el valor absoluto menor que un valor. Esa sería la propiedad 8. Quiere decir que menos 4 es menor que lo que está dentro del valor absoluto, es decir, x cuadrado menos el valor absoluto de 3x más, o sea, de 3 más 2x, 3 más 2x en valor absoluto, y a su vez esto es menor que 4. Entonces de aquí sacamos dos inecuaciones de esto, de esto obtenemos dos inecuaciones cuyas soluciones deben intersectarse porque involucra un I. Intersecarse. Intersección. ¿Ya? ¿Cuál sería la primera inecuación? Esta. Y la segunda inecuación sería la otra parte. Entonces, cada una de ellas va a tener una solución distinta y va a implicar necesariamente caminos distintos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Vamos a dejar esta solución. Perdón, chicos. Entonces comenzamos, resolvemos primero la primera inecuación. Resolvemos la primera inecuación. Es decir,
esta inecuación. Y lo primero que vamos a hacer es restar x cuadrado para dejar el valor absoluto solito. ¿Ya? Esto nos va a dar menos 4 menos x cuadrado menor que menos el valor absoluto de 3x, o sea, de 3 más 2x. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1. Sí. Multiplicamos por menos 1, nos invierte todo el sentido, pero nos quedaría esta ecuación x cuadrado más 4 ahora, mayor que el valor absoluto de 3 más 2x. Ahora podríamos aplicar las propiedades, aplicamos propiedades de valor absoluto. ¿Y qué vamos a tener? Disculpen chicos las tantas interrupciones, pero decía que aquí al tener esta ecuación que es mayor o igual un valor al valor absoluto, nos permite utilizar, de entre las propiedades de valor absoluto, la propiedad, la propiedad 9. ¿Ya? ¿Y qué dice la propiedad 9? Que ahora entonces tenemos que la primera ecuación sería x elevado al cuadrado más 4, efectivamente mayor que 3 más 2x, ¿ya? O esta otra ecuación que sería el valor negativo, es decir, menos x al cuadrado menos 4 menor que el valor absoluto, es decir, que 3 más 2x. Entonces, resolvemos cada una de estas dos inecuaciones para luego unir sus soluciones. ¿Ya? Entonces, al resolver la primera es una inecuación cuadrática, hay que hacerla con el método de los puntos críticos, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, aquí, por ejemplo, le restamos 3 y le restamos 2x para obtener x al cuadrado más 1 menos 2x más 1 mayor que 0. Entonces, factorizando,
tendríamos x menos 1 Profe, cuadrado, ¿sí? disculpe, es que parece que hay que utilizar la propiedad 8 y ahí usted está ocupando la 9, parece. Sí. Ya, disculpen, la propiedad 8 me dices tú, la propiedad 8 y yo ocupé la propiedad 9. Ya, la propiedad 8 es cuando el valor absoluto es menor que un valor, que un número, y la propiedad 9 es cuando el valor absoluto es mayor. O sea, ¿cuál de las dos nos vamos a referir? ¿Mayor o menor? Y acá tenemos, oye María, esto, un valor absoluto que es menor que un valor determinado. Y la propiedad 8... Ah, sí, tiene razón. La propiedad 8 nos da dos inecuaciones cuyas, para luego intersectar. Intersectar o interceptar. Intersecar sus soluciones. ¿Ya? Tenemos de todas formas la primera inecuación. Sería x cuadrado, x menos 1 al cuadrado mayor que 0. ¿Ya? Que tiene solamente un punto crítico. ¿Cierto? Un punto crítico. ¿Cuál sería este punto crítico? X igual 1. X igual 1. Entonces vemos ahora un punto crítico, una expresión, dos intervalos. Entonces tenemos el intervalo entre el menos infinito y el 1, y el intervalo entre el 1 y el más infinito. Para solo una expresión, x menos 1 al cuadrado. Y aquí vamos a llevarnos una sorpresa, porque x menos 1 al cuadrado va a ser siempre positivo. ¿Cierto? Es siempre positivo independiente del valor que escojamos, porque es un número al cuadrado. ¿Qué significa eso? Esto significa que la solución de esta inecuación, que es una de las tantas que vamos a tener que resolver para resolver el ejercicio completo, es todos los reales. Cualquier número real que yo ponga ahí va a hacer que la inecuación sea verdadera. ¿De acuerdo? Así que ahora eso tenemos que intersecarlo con la segunda inecuación. ¿Ya? Desarrollamos la segunda inecuación. La segunda inecuación, que es esta, aquí lo que conviene es sumar x cuadrado y sumar 4, para que quede todo como x al cuadrado más 2x más 7 mayor que 0. ¿Estoy bien con eso? X cuadrado más 2x más 7, sí. Entonces buscamos las raíces del polinomio x cuadrado más 2x más 7. Buscamos las raíces de ese polinomio. Y ahí no sé si alguien me puede ayudar con las raíces de ese polinomio, porque x es la conocida fracción que debería estar aquí predeterminada en las raíces. Aquí está.
reconocida fraccioncita en donde voy a cambiar los valores, sería menos b, que sería menos 2, raíz de b cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4ac, menos 4 por a que es 1 y por c que es 7. C dot 7. Y dividido en 2 por 1. ¿Qué pueden notar de estas raíces? ¿Qué pasa con el delta? Queda menor que 0. Claro, delta es menor que 0. Lo que significa que las raíces del polinomio son complejas. Por tanto, el signo de la inecuación es el signo del valor a. En este caso es 1. Así que el polinomio es positivo en todo R. Aquí también tendremos como solución los reales. Así que la primera parte, un poquito decepcionante a lo mejor, pero la primera parte, la primera solución, es, digamos, S1 igual a todos los reales. Veamos qué pasa con la segunda solución, o con la segunda inecuación, que sería esta. Veamos entonces lo que sucede con la segunda inecuación. Como diría don Gary Medel, ¿qué sucede? Ya, en este caso, lo primero que vamos a hacer es, también le vamos a restar x cuadrado. Vamos a obtener esta expresión menos valor absoluto de 3 más 2x menor que 4 menos x cuadrado, ¿cierto? Y multiplicamos por menos 1 para tener el valor absoluto de 3 más 2x mayor que x cuadrado menos 4. Entonces de nuevo tenemos un valor absoluto, ahora que es mayor. Ahora sí podríamos utilizar la propiedad 9. Ahora sí podemos utilizar la propiedad 9 para tener dos ecuaciones. La primera ecuación será el 3 más 2x efectivamente mayor que x al cuadrado menos 4. Y la segunda va a ser 3 más 2x menor que lo negativo, que sería 4 menos x cuadrado. Entonces, resolviendo esto, tomando la primera ecuación, o la primera inecuación, tendremos, vamos a comenzar con esto,
para dejar el x cuadrado positivo, lo que vamos a hacer es restar el 3 y restar el 2x. Entonces tendríamos 0 mayor que x cuadrado, como le estamos restando 3, nos quedaría menos 7 menos 2x. Entonces, ahora buscamos las raíces del polinomio x cuadrado menos 2x menos 7x. Si alguien me puede decir cuáles son las raíces de ese polinomio. Uno más 2 raíz de 2 ¿Ya? X es igual a 1 más menos 2 más menos 2 raíz de 2. raíz de 2. ¿Ya? Mira, esto está muy acorde a la solución que tenemos aquí, se parece un poquito. Ya, entonces, esas son las soluciones. Así que, aproximadamente, para después escoger los valores, vamos a decir que x1 es aproximadamente, donde tengo mi calculadora, 1 más 1 menos 2 raíz de 2. Eso es aproximadamente menos 1,8. Vamos a poner 1,8 para después no confundirnos con la nomenclatura. Ya, menos 1,8. ¿Ya? Y el x2 sería aproximadamente 1 más 2 raíz de 2, y eso es 3,8 aproximadamente, 3,8. Ya vamos a poner aquí los puntos suspensivos, ¿ya? Entonces, la tablita. Insertar tablita, tenemos 1, 2, 3 intervalos y una expresión. Entonces, el primer intervalo es entre el menos infinito y el 1 más, 1 menos. El segundo intervalo es entre el 1 menos y el 1 más. Vamos a... Y el tercer intervalo sería el 1 más hasta el más infinito. Y la expresión que tenemos que evaluar es x cuadrado menos 2x más 7. Y nos sirve aquella donde sea negativa. Entonces, para el primero, podemos tomar
De vuelta. Entonces, por ejemplo, podríamos evaluar en x igual menos 2, que está antes que el menos 1,8. Entonces tendríamos menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 7. Y eso nos da 1 positivo. O sea, en el primer intervalo, esto es positivo. En el segundo intervalo, como el 0 pasa por ahí, podríamos ocupar el 0. Así que, si x vale 0, esto vale menos 7, negativo. Y en el tercer intervalo, como podríamos ocupar el 4. Entonces tendríamos 4 al cuadrado, menos 2 por 4, menos 7, y eso me da a mí 1 positivo nuevamente, positivo. Así que en esta primera ecuación, la solución aquí sería este intervalo. El menos 1 sería ese, vamos a decirlo así por ahora. Entonces, tomando la segunda ecuación, que esta ecuación sería por acá, me voy a ir a la otra paginita. Tomando esta ecuación, lo que vamos a hacer es restar 4 y sumar x cuadrado, para que el x cuadrado quede positivo. Entonces tendríamos x cuadrado, como estoy restando 4 y tengo el 3, tendría 2x menos 1. Y todo esto menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora obtenemos los puntos críticos del polinomio, o las raíces, mejor dicho. Las raíces del polinomio x cuadrado más 2x menos 1. Si alguien me puede decir cuáles son las raíces de este polinomio. Bueno, igual me puedo adelantar un poquito, viendo que el x es igual. ¿Sí? Menos 1 más menos raíz de 2. Menos 1 más menos raíz de 2. Perfecto. 1 y el c vale menos 1. Entonces usted me dice que esto es menos 1 más menos raíz de 2. Perfecto. Entonces nuevamente, los puntos críticos son aproximadamente, bueno, el x1, que es igual a menos 1 menos raíz de 2, es aproximadamente menos 1 menos raíz de 2, menos 2,41. Vamos a poner menos 2,4. Y el x2, vamos a decir, x2, que es igual a menos 1 más raíz de 2, es aproximadamente menos 1 más raíz de 2, menos 1 más raíz de 2, 0,41, 0,41 o 0,4. Entonces tenemos ahora nuevamente nuestros intervalos. Aquí van a ser similares los intervalos.
¿Qué va a cambiar? Bueno, entre el 1, aquí vamos a tener menos 1, más raíz de 2. Entonces, menos 1, menos raíz de 2, menos 1 más raíz de 2, menos 1 más raíz de 2, hasta el infinito y más allá. Aquí el polinomio sería x cuadrado más 2x menos 1. Entonces, en el primer intervalo, como es aproximadamente menos 2,4, podríamos tomar el menos 3. Entonces tendríamos menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 menos 1. Y eso me da 2 positivos. Es decir, esta inecuación aquí es positiva. Aquí si tomo el 0 me va a dar negativo. Y aquí si tomo el 1 me va a dar positivo. Entonces, la solución sería este intervalo. Uniendo las soluciones de la inecuación 2, tendríamos que la solución 2 es este intervalo unido, esto es mayúscula, S2. Unido a la solución anterior. Entre el menos 1, entre el 1 y el... Pero aquí tenemos que ver algo. Miren. Voy a borrar estas cositas. Porque tendríamos el primer intervalo entre el menos 1, vamos a decir así, x igual, mejor dicho, menos 1 menos raíz enésima de 2 raíz de 2, ahí tendríamos el primer punto, no, pero primer punto, coma 0. El segundo punto de ese intervalo sería, coma 0, menos 1 más. Ahí tendríamos el primer intervalo. Tendríamos el primer intervalo. Y el segundo intervalo sería 1 menos 2 raíz enésima de 2, coma 0. Ya me lo escribí mal, suprimir. Decía. Entonces tendríamos 1 menos 2 raíz cuadrada de 2, coma 0. Ahí fíjense dónde queda este punto. Y el otro puntito sería esto, pero sumado. Se va a marcar el otro intervalo. Lo vamos a marcar de rojo.
Y no sé si notan algo con respecto a estos dos intervalos, que son las soluciones, parte de la solución 2, que estarían representados por esta expresión. Se superponen el uno con el otro. Por tanto, la unión de los dos va a comenzar en menos 1 menos raíz de 2 y va a terminar en 1 más 2 raíz de 2. Entonces, este intervalo en el fondo es menos 1 menos raíz de 2, coma 1 más 2 raíz de 2. Entonces ya tenemos la solución 1 y la solución 2. Aquí sí que esto un poco me convence esto. Y ahí esto no tiene restricciones para ningún número en el intervalo. Entonces, voy a tomar esto que está al principio para decir, finalmente, la solución de esta inecuación es ese final, vamos a decir, es igual a la solución 1 entonces sería S1, a ver cómo habíamos dicho al principio, porque había ocupado una propiedad de valor absoluto. De estos tendremos dos ecuaciones cuyas soluciones deben intersecarse. Perfecto. Entonces no es el CUP, es el CAP. Solución 1 intersecado a solución 2, que en el fondo es intersecado con esto. Disculpen, chicos. Entonces la solución final, si intersectamos todos los números reales, es decir, toda la recta numérica, aquí vamos a, sí, toda la recta numérica, con este intervalo que ya tenemos, si intersecamos todo este intervalo pequeñito con todos los reales, vamos a obtener como solución el intervalo pequeñito solamente. ¿Ya? Así que ahí tendríamos la solución final de esta inecuación con valor absoluto. La vamos a poner ahí con azulito. ¿De acuerdo? Así que, jóvenes, pasamos de tener un apunte de 2 hojitas a tener uno de 5 hojitas. Aquí lo importante de la clase de hoy son las propiedades, ejerciten el tema de las demostraciones, y lo otro, las inecuaciones con valor absoluto. Yo le voy a pedir al ayudante que refuerce las inecuaciones con valor absoluto en la ayudantía. ¿De acuerdo?
No sé si hay dudas, preguntas. Bueno, ante cualquier cosa voy a subir inmediatamente este apunte al aula virtual para que todo el mundo lo tenga actualizado con lo que acabamos de hacer en clase. Ya, ahora está actualizado. Chicos, entonces daríamos por terminada la unidad 1. Por terminada la unidad 1, la próxima semana, o sea, la próxima semana comenzaríamos la unidad 2 y con el ayudante vamos a estar evacuando, escribiendo, despachando material de estudio. ¿Ya? Yo quiero que igual el ayudante tome parte importante en eso. Material más que nada de ejercicios, problemas, etcétera, que durante la semana van a estar, espero, de aquí al lunes sobre esta primera unidad. Así que cualquier duda, como siempre, a través del correo. La fecha para la prueba, Sebastián, la teníamos programada. Te leo inmediatamente o te muestro inmediatamente la programación para que todos lo tengamos claro. Vamos a cerrar esto. ¿Cuál es la programación? Aquí se me abre el archivo. Ya, la primera prueba está agendada para el 6 de octubre. Es decir, me parece que en 2 semanas más. Sí. O sea, entraría hasta lo que veamos el próximo lunes en esa prueba. ¿De acuerdo? Así que dicho eso, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Yo dejaría la clase hasta aquí. También parte de la segunda unidad, Sebastián, sí. Lo que alcancemos a ver la próxima semana sobre funciones. Eso pues chicos, un abrazo, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, Casa Chica llenó, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe.